que sin duda tenéis. Yo también tengo. Y eso hay que investigar. Por tanto, hay que leer. Este es un gran problema. Mencionar esa palabra casi es mencionar un diablillo suelto por ahí. Porque en nuestros días, si hay algo que ha decaído, es la lectura. No le pidas a un joven hoy que lea. Y no, si yo para qué voy a leer. Si yo tengo todo aquí en mis imágenes del WhatsApp y de TikTok y de no sé qué más. Y esas imágenes lo que hacen es volver loco a un santo. ¿Entiendes? Y lo que tenemos que hacer es menos. Apaga el móvil y enciende el libro. ¿Claro? Y esto es importante. Leer es esencial. Entonces vais investigando en lecturas correctas, buenas, y vais adquiriendo mayor nivel, y vais entendiendo más cosas, y vais conociendo más a Dios para vivir conforme a Él. Todo principio teológico que no produzca un cambio en la vida del que estudia teología es una pérdida de tiempo. Necesitamos conocer para vivir. Ahora, ya conocemos las personas divinas, la procedencia de las personas divinas, la consustancialidad, que no mencioné esa palabra, de las personas divinas, ya tenemos la interrelación, ya tenemos la inmanencia. ¡Wow! ¡Qué cuántas cosas sabemos! Un día, estando yo con uno de los posgrados, estaba con el doctor Lacueva estudiando Cristología. Y él me miró, después de darme un discurso de los de él, me miró y me dijo: sabemos un rato largo de Cristología, Yo, que lo conocía, calladito, sin respuesta. Y él me dijo: ¿sabes a qué conclusión tenemos que llegar hoy? No sabemos nada de Cristología. Amén. Naturalmente, hay personas que creen que saben mucho. El que piense que sabe mucho de algo, no sabe nada de ese algo. Porque todos somos estudiantes. Y todos debemos ser estudiosos. De manera que volvemos ahí. Ahora, quiero hablaros en este último tiempo un poco de la presencia trinitaria en el creyente y en la iglesia. Voy a comenzar diciéndoos que hay un propósito divino que lo expresa el Verbo en su diálogo, no tanto oración al Padre. Juan capítulo 17. Y otra vez es Juan el que recoge todos estos elementos importantes. Juan capítulo 17 y versículos 20 hasta el 23. Dice así: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los 12. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ellos van a predicar y habrá muchos que van a creer, no en un sermón, sino en una persona. Creerán en mí por la palabra de ellos. Déjame hacer un pequeño paréntesis en estas cosas. Si tú no predicas a Cristo, nadie puede creer en Cristo. ¿Está claro? Una predicación desprovista de Cristo no es predicación. Y no hay nada en la iglesia que pueda enseñarse al margen de Cristo. Y Cristo tiene que estar presente en la enseñanza para pequeños, para medianos y para mayores. Y Cristo tiene que ser el centro nuclear del Evangelio. ¿Está claro o no? Porque nosotros predicamos, Pablo dice que es lo que él predicaba en cuanto a Evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? Nosotros predicamos a Cristo. Y a este crucificado. Bueno, pues esto es la cuestión. Y claro, Pablo añade que es locura para todos los que se están perdiendo. Bueno, lógicamente, porque el mensaje de la cruz es una locura para el hombre natural, pero es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree. Recupera a Cristo, por favor, en la enseñanza y en la iglesia. Una enseñanza sin Cristo no es enseñanza, porque no puedes enseñar nada acerca de Dios que no esté revelado en Cristo. Sigo leyendo Juan, versículo 21. Para que todos sean uno. ¿Crees eso? Aleluya. ¿Tú crees que la iglesia de Cristo es una? Claro. ¿Y que tú eres uno con tu hermano? ¿Sí Amén. o no? Amén. Bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, inmanencia, que también ellos sean uno en nosotros. Por tanto, la unidad no está en aspectos externos, sino internos. La unidad es en Dios, que produce, forma la unidad de la iglesia, y diré por qué enseguidita. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que también, o para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ahora escucha. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Notas el pensamiento de Jesús? No hay unidad sin presencia trinitaria en el creyente. Y esto es vital. Muchas veces las iglesias están buscando unidad denominacional. La única iglesia válida es voy a decir una denominación que supongo que no habrá muchas por aquí, si no se van a enfadar conmigo. La única iglesia válida es la metodista. ¿Hay muchos metodistas aquí? No. Amén. Quiero decir amén porque no se van a enfadar conmigo, no porque no haya metodistas. ¿Listo? Entonces, el resto no tiene importancia. Y yo levanto un muro contra lo que Cristo dijo. Que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mi hermano amado, es hora de que Hispanoamérica deje de levantar paredes y comience a tender puentes. Los creyentes nacidos de nuevo, los que han creído por fe en Cristo, son tú, hermano, en Cristo, ¿lo entiendes? Porque Cristo Jesús, el Señor, no vino para edificar iglesias, vino para edificar su iglesia, su iglesia. Es verdad que las iglesias locales pueden tener ciertas discrepancias en doctrina general. No la tienen, si son iglesias de Cristo, en doctrina fundamental. Permíteme que te ponga un ejemplo también, porque no quiero que nadie se quede colgado y diga que Pérez Millos dice cosas que no son correctas. Doctrina fundamental. ¿Tú sabes lo que es doctrina fundamental? Hay doctrina fundamental y doctrina no fundamental. No, la Biblia es doctrina toda, ¿eh? Sí. Doctrina fundamental es la que no puede ser discutida. Te pongo un ejemplo. Jesús dice, voy y vengo para buscaros. ¿Eso es doctrina fundamental o no? No puedes negarlo. Doctrina general. ¿Cuándo va a venir? ¿Antes de la tribulación? ¿A la mitad de la tribulación? ¿O después de la tribulación? Los problemas entre iglesias, entre grupos de cristianos, no son por doctrina fundamental. Son por doctrina general. Y muchas veces no son tampoco por doctrina general, son por costumbres y formas. El que no haga esto así no es un buen creyente, pues te has equivocado, porque Cristo está edificando su iglesia, ¿lo entendemos? Ahora, el propósito divino es muy sencillo. Cristo dijo, Padre, que sean uno como nosotros. De otra forma, le está diciendo al Padre esto. Hemos tenido un pueblo vinculado históricamente a un originador de ese pueblo, Abraham,
Pero hay 12 tribus que se han llevado muy mal toda la vida y no hemos tenido un pueblo. Hemos tenido una división. Reino del norte, reino del sur, etcétera, etcétera. Yo, Padre, no quiero un pueblo formado por grupos, sino un solo pueblo. Y esta expresión que tenemos aquí tiene que ver precisamente con esta unidad. Y el Padre responde a esto. Y el Espíritu Santo actúa en la formación de este pueblo. Leo la Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un Cuerpo. Ahí hay en el texto una palabrita que a veces no se traduce. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El término bautismo del Espíritu tenemos que tenerlo muy claro. El término bautizo normalmente significa sumergir algo. No se utiliza en la Biblia solo para referirse al bautismo por inmersión. Se refiere a la aspersión de la sangre. Se refiere a teñir un paño. Lo sumerges con un propósito. Cada vez que una persona es convertida a Cristo, lo recibe por la fe, el Espíritu Santo toma a esa persona y lo sumerge para la formación del cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Y no solamente lo sumerge para la formación del cuerpo, se hace presente en él. El bautismo del Espíritu para los creyentes no es en etapas posteriores a la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. No hay regeneración si el Espíritu no sumerge al creyente para la formación del cuerpo de Cristo. Por tanto, lo que está hablando ahí y tiene que ver con la regeneración. Por ahí vendrán algunos que te van a decir que no puedes creer si no eres regenerado. Bueno, pues resulta que la Biblia dice todo lo contrario. Cree y el Espíritu Santo te regenera, no al revés. No es que tiene que regenerarte porque estamos muertos en delitos y pecados y el muerto en delitos y pecados no puede parar un poco. El que esté muerto en delitos y pecados significa que no puede hacer nada en cuanto a su salvación por él, ¿entiendes? Pero la responsabilidad es plena. El hombre es absolutamente responsable de lo que él hace delante de Dios. Escucha a Cristo, yo no estoy diciendo nada mío, ni estoy apoyando ninguna posición teológica. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. Luego, ¿hay responsabilidad o no? Mi querido amigo, nunca nadie en el trono blanco de Dios dirá a Dios, no has hecho lo suficiente por mí. Te va a decir, has sido un incrédulo. ¿Entiendes esto? ¿O no? Comencemos a elaborar una teología bíblica, por favor. Y dejémonos de filosofar para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga en cuanto a mi posición teológica. ¿Está claro o no está claro? Esto es enormemente interesante. Ahora, Dios dice, está bien, hijo mío, vamos a convertir la iglesia y cada creyente en un santuario. Y ahí hay una palabra que es naos, que es el lugar donde Dios se manifiesta. De modo que en el lugar santísimo, el naos de Dios, Dios se manifestaba de una forma un tanto especial. En el tabernáculo, sobre la plancha de oro del propiciatorio, él dialogaba con Moisés. En el templo, Dios se manifestaba ahí, recibiendo
la porción del sacrificio anual de expiación, y sobre la plancha del arca había 2 querubines, con las alas cubriendo el propiciatorio y con el rostro puesto ¿hacia dónde? Hacia la plancha del propiciatorio. Dentro del arca, ¿qué estaba? Las tablas de la ley. La ley no puede salvar a nadie, porque la misión de la ley es manifestar la realidad del pecado. De manera que nadie puede, cumpliendo la ley, salvarse. Bueno, si pudiese cumplir la ley absolutamente y la ley no le acusara de nada, podría, estoy diciendo podría, pero nadie puede, porque nadie puede cumplir el primero y el segundo mandamiento. ¿Amarás a Dios sobre todo? No puedo. ¿Y al prójimo? Menos. De manera que la ley que se resume en esos 2 mandamientos la quebrantamos todos, ¿no es esto? De manera que nadie puede. Pero no, pastor, porque Dios escribió la ley en el corazón de los hombres. ¿Lo oíste decir alguna vez o no? Dios no escribió la ley. Dios escribió la obra de la ley. Muy distinto. Es decir, lo que Dios escribe en la conciencia del hombre es la acusación legal contra el pecado. ¿Entiendes? No las obras de la ley. Y porque nadie puede cumplir la ley, esa obra, esa operación legal de acusarte de pecado, se sigue manifestando y realizando siempre. Ahora, Dios dice, vamos a elevar esta categoría. No solo vamos a tener un pueblo, la Iglesia de Cristo, sino que vamos a tener un nuevo santuario. Porque los santuarios anteriores han desaparecido, pero nunca cumplieron la plena misión. De manera que leo Hechos capítulo 2, versículo 2. ¿Inauguración de qué? De la iglesia. Y dice el texto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cada vez que se inauguró un templo para Dios en la historia de la humanidad, el tabernáculo, por ejemplo, una vez que Moisés colocó todas las cosas conforme al diseño de Dios en el tabernáculo, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios llenó la casa. ¿Y saben lo que dijo Dios? Esta tienda es mía, es mi casa. Y pasa el tiempo y Salomón levanta un templo soberbio en aquel tiempo para Dios, un templo grandioso, oro, piedras extraordinariamente valiosas, madera de alto nivel, etcétera, etcétera. Y ahora Salomón termina la obra y Salomón se pone de rodillas y dedica el templo al Señor. ¿Y qué ocurrió? La gloria de Dios llenó la casa. Ahora mira, ahí hay un grupo de personas que han creído en Cristo, ¿verdad? Y ese es el nuevo templo de Dios. Pero Dios tiene que demostrar que Él asume ese templo como suyo. Y no solamente lo enseña por precio que cuesta ese templo, la sangre de Cristo, que nos compra para hacernos suyos, sino que, sobre todo, está realizando una acción en la cual Él va a estar presente en el templo. Si Dios no está en el templo, no es templo de Dios. ¿Recuerdas aquella frase de Jesús que dice a los judíos, vuestra casa os es dejada desierta, porque no me veréis o no estaré con vosotros hasta que venga en la gloria de Dios? Por tanto, una casa vacía de Dios, puedes llamarle templo, pero no es el templo de Dios. ¿Me sigues? Dios quiere estar presente. Y de pronto, aquella manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, lee un texto de Éxodo
19:16. Dice: vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Estaba diciendo: yo estoy aquí. Dios se manifiesta. Ahora mira, Hechos capítulo 2. Hay una llamada de atención. ¿Cómo? No dice que fue un viento que corrió. ¿Cómo? El sonido de un viento recio que se manifestaba. Y todos dicen: ¿qué pasa aquí? Y observan también las lenguas de fuego repartidas, etcétera, etcétera. Y Pedro va a darles la explicación. Esto es el propósito de Dios. Y Dios viene para tomar posesión de su santuario. No solo colectiva, sino individualmente. Mira lo que dice Hechos 2:4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De la misma manera que la gloria de Dios llenó la casa, aquí se está utilizando ya la misma figura, pero referida a la condición de Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene y toma posesión de la casa de Dios. Dios toma posesión de su santuario. ¿Y sabes qué ocurre? Ha comenzado una nueva dispensación. Yo sé que este lío de dispensaciones es un problema. Es que si no crees en que hay 7 dispensaciones, eres un hereje. Bueno, a mí con 2 me llegan. La antigua y la nueva. Ahora, ¿quieres dividir la antigua en 5? Hazlo. Y a lo mejor en 15. Puedes hacerlo también. Pero lo que quiero decirte con esto es que comienza una nueva etapa. Y esta dispensación, ¿cómo se llama generalmente? De la gracia, ¿verdad? Pues yo te sugeriría, por favor, que le cambies de título. Porque la gracia estuvo presente en el mundo siempre. ¿Hubo algún momento en que no había gracia? No. ¿Cómo se salvó a Abraham? Porque hace, por supuesto, por medio de la fe, ¿o no? Y claro, es que a Abraham le predicó Dios un mensaje de la cruz. ¿Sí o no? No. Al menos yo no lo leo. Si no encuentras, dímelo, por favor, porque tengo que anotar esa referencia urgentemente. La justificación de Abraham es una justificación como la tuya y la mía, por creer a Dios. ¿Está claro? Y ahí viene Dios y le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo. ¿Yo? Sí, tú. Pero si tengo 100 años. Vas a tener un hijo. ¿Y quién va a ser su madre? Sara. 100 años y estéril. Y Abraham, ¿qué hizo? Se rió. Y claro, como era el hombre, entonces la risa de Abraham es distinta a la de Sara. ¿Entendéis? Nosotros somos así de grandes. Lo que nos gusta, le inventamos una historia. Lo que no nos gusta, lo echamos al cesto de los papeles. Esto, Dios le dice a Abraham: ¿crees o no? Creo. Justificado. ¿Entiendes? Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, el Espíritu Santo toma el santuario y empieza una nueva dispensación. No la dispensación de la gracia. Lo que es novedad ahora es la iglesia. Estamos en la dispensación de la iglesia. Porque la gracia va a estar a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta el final. Tú te has salvado por gracia, ¿verdad? Como Abraham. Y los hombres de los tiempos de Abraham se perdieron. ¿Por qué? Porque no creyeron el mensaje de Abraham, que en el Espíritu les predicaba a Cristo. Y ese es un texto que tenemos que entender con mucha claridad. No es que a esos que se perdieron fue después Cristo a predicarles, no. Es que Abraham es pregonero de justicia, ¿o no? Y él predicó en el Espíritu a Cristo en la figura del arca. Aquellos lo rechazaron y están condenados por su propia y absoluta voluntad. Ahora bien,
todos son llenos del Espíritu Santo, el inicio de una dispensación nueva, y antes de Pentecostés, el Espíritu estaba con los creyentes. Venía al entorno del creyente para capacitarlo para ministerio. Por ejemplo, se habla de Bezaleel y de Aholiab en la construcción del tabernáculo, que fueron preparados para eso por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios podía salir, retirarse de esa actuación cuando el hombre pecaba contra él y lo despreciaba. De ahí que David, en su gravísimo pecado, que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que era posible en la antigua dispensación es imposible hoy. Una vez que el Espíritu Santo viene y toma posesión de esa casa, siempre está en esa casa. ¿Por qué? Porque es suya. Y porque ha pagado por esa casa, ¿qué? El precio de la sangre de Jesucristo. Hermano mío querido, afírmate en la verdad bíblica. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mantente en el gozo de la salvación que Dios te otorga. Ahora, ya tenemos el santuario y tenemos la inhabitación, otra palabra extraña, ¿verdad? Está habitando en la inhabitación trinitaria, en la comunión con el salvo. Las tres personas divinas están presentes en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Bueno, yo pensé que estaba el Espíritu Santo solo. Pues te equivocas. Están los tres. ¿Quieres ver tres textos bíblicos? Hay muchos más, pero voy a darte tres textos bíblicos que afirman o confirman esto. El Padre está presente en todos los cristianos. Efesios 4:6. Él es sobre todos y por todos y en todos. De manera que el Padre está en todos. Si el Padre no está en ti, no eres santuario de Dios. El Padre está. Y el Hijo, bueno, Colosenses 1:27. Hay más. Yo solamente cito uno. Hay más. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. ¿En dónde? En vosotros. No al lado de vosotros, ni cerca de vosotros. Déjame hacer una afirmación seria. El que está cerca de Cristo, solo cerca de Cristo, se va al infierno. Lo repito. Habéis quedado pasmadas de tamaña herejía. La salvación no se alcanza por estar cerca, se alcanza por estar En Cristo. Ahora el apóstol Pedro dice: allegándose a él, piedra viva, vosotros sed edificados como piedras vivas. De manera que el verbo, nuestra versión, yo he citado una versión, eso es lo que Reina Valera traduce. Yo estoy muy de acuerdo con que esa traducción no es mala, pero lo que dice es acercándose a él. La distinción entre el verbo acercarse y el verbo allegarse es muy clara. Ahí viene un niño chiquito y yo lo acerco a mí. Le doy un abrazo muy fuerte y simplemente lo he acercado. Ahora yo tomo ese niño del suelo, lo levanto, lo pongo en mis brazos, no lo he acercado, lo he allegado, porque ocupa el mismo lugar donde yo estoy. ¿Entiendes esta diferencia? Por tanto, la salvación no se alcanza por acercarse, se alcanza por allegarse, por estar en el mismo lugar de Cristo. Es más, eres salvo cuando estás en Cristo y cuando Cristo está en ti. ¿Me ha seguido?
Ahora, la presencia del Espíritu, bueno, no hace falta. Romanos 8:11, recibisteis el Espíritu de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no tiene a Dios. ¿Pero qué dice ahí? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Y viven ustedes. que vive en ustedes. ¿Notas que la Trinidad Santísima está en el creyente? El Padre, El Hijo. el Hijo y el Espíritu. Por eso tienes vida Eterna. eterna. Porque la vida eterna es la vida propia de las tres personas divinas. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que a veces estos conceptos no se usan y se queda la gente un poco extrañada. ¿Qué está diciendo este? Simplemente digo lo que dice la Biblia. ¿Me sigues? Ahora, la presencia trinitaria la afirma el Señor Jesús. Leo en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Ahora nota eso. ¿Y qué? Y vendremos a él y haremos morada con él. De manera que el propósito del santuario terrenal en el creyente, somos templo del Espíritu, y en la Iglesia, que como conjunto unitario de creyentes es también el templo. Yo no sé si podéis entender esto bien o si yo estoy enrollándome mucho y no digo con claridad. Dios es trino y uno, ¿verdad? Amén. La Iglesia es la individualidad de los creyentes, unidos vitalmente entre sí en Cristo, por el Espíritu Santo. ¿Me sigues? Por tanto, no hay creyente aislado. No hay denominaciones conforme al pensamiento bíblico, señores. No lo hay. La hemos montado nosotros. Amén. Las denominaciones han sido una bendición en la historia de la Iglesia porque recuperaron principios bíblicos que estaban olvidados. ¿Está claro? Le llamamos bautistas ¿a quiénes? A los que frente a la idea de bautismo infantil y tal y cual recuperaron el bautismo bíblico y le han puesto bautistas. Muy bien. Los hermanos recuperan el concepto de identidad de cuerpo y de gobierno plural de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, todo eso es bueno, es una bendición. Los pentecostales, ¿qué recuperan? ¿Recuperan la presencia y la acción del Espíritu Santo o no? Muy bien, todo eso es bueno, buenísimo. Cuando un hermano con H mayúscula, para que distingáis esto, o un bautista, elevan su concepto denominacional a ser la única iglesia bíblica, han roto la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Está claro o no está claro? Convierte en secta. Y esto es un problema muy serio. Amén. Porque el que lucha contra la unidad de la iglesia lucha contra Dios. A veces no nos damos cuenta de cuestiones de este tipo, pero están ahí. Ahora, otro texto más. El mandamiento, lo dije antes, la iglesia está viviendo en amor, porque es un cuerpo. Y los cuerpos, los miembros del cuerpo, se ayudan mutuamente. Imagínate que yo le digo a mi mano derecha: levanta la Biblia. La izquierda no dijo nada. La izquierda debió haberme dicho: oye, ¿por qué ella y no yo? Porque quiero. Y no se pelea. Ahora tú vas en tu automóvil y es un automóvil que tiene la puerta un poco cortada en ángulo atrás, ¿verdad? Y tú tienes la manía de cerrar esa puerta empujándola por arriba. ¿Y qué pasó? Se quedó el dedo.
entre la puerta y el chasis, o digo, la carrocería. Y el resto del cuerpo dice, mira qué torpe. La mano izquierda abre la puerta con urgencia y levanta el bracito para que el dedo, bastante fastidiado, se meta ahí debajo y lo está cuidando, ¿verdad? El que tiene una bendición, todos se gozan con él. Y el que llora, a su vez todos se lamentan. Esto es muy difícil. Lamentarse más o menos es fácil. ¿Sabes por qué? Porque te va a decir muchas gracias. Pero ahí viene una persona que ha tenido una gran bendición, ha tenido un puesto, le han dado un puesto alto, está ganando mucho dinero y llega a la iglesia con un Mercedes-Benz de 2 plazas. ¿Dónde lo va a aparcar? En la puerta. ¿Para qué? Para que todos vean el Mercedes-Benz. Y termina la reunión y tú sales y dices, oye, vaya automóvil, ¿de quién es? Es de Luis. No me digas, Luis, vaya coche que tienes, ¿eh? No es mío, es del Señor. ¿Lo oíste alguna vez o no? Hay que se le rayan para ver. Vuelve a poner el coche en el mismo sitio y por ahí pasa un chaval, un niño, con una llave y hace así. Y le ha hecho una raya al Mercedes desde el morro hasta la cola. Cuando se termina el culto, todos saben de quién era el coche. No era del Señor, era de Luis. Nosotros somos enormemente espirituales con nuestros conceptos. Querido hermano, querido Felipe, no llames querido a nadie si no lo amas. ¿Está claro? Y si no lo amas, ¿sabes qué tienes que preguntarte? Si has nacido de nuevo. Así de claro. Perdóname que sea tan franco. Gloria a Dios. Porque Juan dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas. Y esto forma parte de la esencia de la vida cristiana y de la presencia trinitaria en la iglesia. Ahora, acción trinitaria en la iglesia. Que sean uno. Y yo quiero, por favor, enfatizar esto solamente de corrido para que esta noche vayáis a vuestras casas con un pensamiento serio. Y te preguntes, por favor, si estás dispuesto a mantener la unidad del Espíritu, ¿cómo? En el vínculo del amor. La mayor tragedia que estoy viendo en los últimos años en el mundo evangélico es la enorme cantidad de peleas por tonterías y decisiones por tonterías. Y yo estoy en mi iglesia sentadito en un banco y digo, mira, qué barbaridad, qué tamaño de iglesia, qué organización, qué no sé qué. Yo quiero tener una iglesia. Y entonces me siento pastor y voy a montar un rebaño propio. Y me llevo unos cuantos de esa iglesia. ¿Qué le importa al pastor que le va 100, 40, 50, si tiene 400? Da lo mismo. No puedes ser lo que no eres. ¿Lo digo? No puedes predicar si no tienes el don de pastor maestro. Pero yo soy muy buen hermano y puedo decir, tú puedes decir lo que tú quieras, pero mientras no haya recibido capacitación, siéntate y escucha. Es una bendición para ti. Ahora, aquí tenemos esto, la acción unitaria de la iglesia. ¿Sabes cómo se produce? Dije el otro día que Dios, en su intimidad, tiene un trabajo de mantener la unidad. Bueno, nadie de las personas divinas se separa, pero el mantenimiento, quiero decir, la realidad eterna de esa unidad está en que las personas divinas participan de la misma naturaleza, de la misma esencia, son consustanciales, de manera que están, permíteme decirlo, en felicidad infinita, porque son uno.
y son 3. De la misma manera, la Iglesia de Cristo son muchos. Pero ese trabajo trinitario se realiza en tu corazón ahora mismo. Es uno. El trabajo de unidad trinitaria que está en el seno de la deidad, la está produciendo Dios esta noche en tu corazón. Aleluya. ¿Sabes para qué? Para que ese mismo trabajo que produce en el tuyo y en el mío sea el motor común de la unidad de la Iglesia. Dios es uno. Su cuerpo es también uno. Y ahora escucha un versículo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos... Santos y sin mancha delante de Él. Perdóname. Bórrate la primera parte del versículo, porque ya sé que todos se quedan colgados en la elección que es el mundo y tenemos un... Me interesa la última parte. Para que fuésemos... Santos y sin mancha. Dios te ha salvado para que seas su santuario, ¿verdad? El santuario de Dios es santo. ¿Me sigues? El santuario de Dios no puede estar contaminado con la basura del mundo, porque Dios está ahí. Y esto todo de Trinidad y todo esto que es una bendición tremenda conocerlo, tiene que producir un efecto serio. Ya lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, en el Salmo 91:5. La santidad conviene a tu casa. Y el apóstol Pedro habla de esa santidad para los miembros de la iglesia y para la iglesia en sí. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que como el Hijo de Dios es santo y mora en ti y se hace vida en tu vida, tú eres santo en la medida en que vivas a Cristo. Hay mucha santidad normativa, que no es más que hipocresía encubierta. De manera que yo hago una lista de cosas santas y de cosas no santas. En mis tiempos de niño había una santidad muy normativa. No puedes ir, es pecadísimo ir al campo de fútbol a ver un partido. Entonces, nadie iba al campo de fútbol. Los que iban al campo de fútbol eran mundanos. Y los que no iban al campo de fútbol eran, aunque estuvieran rabiando por ir al campo de fútbol, eran santos. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que eso no es santidad, es tontería. Entonces modificamos la estructura de santidad y borramos de la lista de cosas no santas ir al partido de fútbol. Entonces vamos al campo de fútbol a ver un partido rabioso de estos de dos equipos bien violentos uno contra el otro. Y de pronto están jugando. Y ahí viene un delantero o un defensa, viene un defensa, un central, y el delantero que venía se va al suelo dando vueltas y empieza a cogerla, poner las manos en la pierna y a quejarse, se para todo eso, no le duele nada. No le tocó para nada, pero hoy hay que quemar unos minutos, ¿verdad? Y eso es una técnica de fútbol. Entonces, y claro, como ese está revolviéndose, ahí hay un lío en el campo, el realizador que está transmitiendo el partido le dice al cámara, dame unos planos de las gradas, para cambiar un poco aquello. Y el cámara levanta la cámara y la pone en las gradas. Y de pronto aparece un pastor de una iglesia, subido a la silla en la grada, no de pie, no, encima de la silla. No está orando por el árbitro, ¿eh? Ese es el problema de santidad. ¿Me sigues? No es pecado ir y sentarte para el partido. Es pecado maldecir al árbitro, perdón. Y decimos, bueno, no, pero claro, yo no. La santidad conviene a tu casa y yo soy santo. Si tú entras en la reunión de iglesia, de tu iglesia,
y tienes animadversión contra un hermano, no eres santo. Porque el secreto de vida cristiana no es que te manden vestir de una forma. Indudablemente la forma de vestir es importante en la iglesia. No puedes venir a la presencia de Dios como un estropajo cualquiera tirado por ahí. Pero el hecho de que tú vengas con pantalón amarillo o verde no es nada contrario a la ética cristiana. ¿Es así? Esas son costumbres y formas. Lo que sí es importante es que tú vengas a la reunión para adorar a Dios y para decir, Señor, mírame, por tu gracia, vivo para tu gloria, soy santo. Hermanos míos amados, por costumbres y formas hay muchas divisiones del pueblo de Dios en Hispanoamérica. ¿Es así o no? No se han dividido por doctrina, se han dividido por música, por instrumentos, porque la batería es mundana y la guitarra es mundana. Lo único no mundano es el órgano de tubos. Y resulta que no está en la Biblia el órgano de tubos por ningún lado. Pero ¿están címbalos resonantes o no? ¡Ah, la batería! Hermano querido, las damas tienen que venir a la reunión con falda. Si no, son pecadoras de lesa majestad. Y tú puedes venir con la falda más recatada de tu vida, el cuellito de monja subido aquí arriba y la falda bien por los tobillos y tener envidia de tu hermano. Estás cometiendo un pecado. ¿Me estás siguiendo o no? Amén. Por esto se han dividido, se han extendido muchas iglesias de Cristo. Mi hermano amado, en el nombre del Señor, pide a Dios que te lleve al cielo antes de dividir tu iglesia. Dios, imagínate tú. Porque el que divide la iglesia está atentando Contra el cuerpo. Contra el cuerpo. contra el Señor. El que destruye el cuerpo, Dios lo mata. Él mismo lo mata. ¿Cuál es la consecuencia trinitaria en la iglesia? Bueno, si las personas divinas funcionan de una determinada manera y ahora funcionan en el creyente, cada una de esas personas comunica al creyente lo que él está haciendo en el seno trinitario. De manera que, por ejemplo, el Padre, ¿qué hace? Engendra al Hijo, ¿sí o no? Y engendra también en el Hijo a los creyentes, en la Iglesia de Cristo. Es una función que el Padre está haciendo. Y estos hijos del Padre no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Luego, el oficio singularmente importante que el Padre hace en el seno trinitario lo ha trasladado ¿a dónde? A la experiencia de la Iglesia y a la experiencia de los creyentes. Ahora, si el Padre ha engendrado al Verbo y el Verbo expresa todo lo que es del Padre, necesariamente te está conduciendo a Cristo. ¿O no? Por supuesto que sí. Y Cristo es el núcleo de la Iglesia. El Padre lo colocó no solo de fundamento, sino también de verticalidad hacia el cielo y de cúpula. Hay una palabra griega muy especial, verbo griego que también es un sustantivo, que dice que Cristo es base, verticalidad y cabeza de la Iglesia. Ahora, ¿el Padre hace esto en el seno trinitario? Lo hace en tu vida. Todo cuanto en tu vida no refleje a Cristo, no estás permitiendo que se exteriorice la operación del Padre. El Padre hace esto en tu vida. La función trinitaria del Hijo. ¿El Hijo revela al Padre o no? Sí. El Hijo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y Juan llega a extremos, permíteme decirlo, tremendos. Juan dice, hablando de Dios, como Él es, así también nosotros en el mundo.
Por eso la santidad absoluta de Dios está expresada en su Hijo, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo. En un mundo en tinieblas, Dios hace un milagro. Brilla en la vida de sus hijos. Y esto es una responsabilidad impresionante, mi hermano. No es que tú vengas y tengas la iglesia mejor organizada y con el mejor coro y con la mejor forma. Es que lo que tu iglesia y tú tienes que manifestar es la luz de Dios brillando en Medellín. ¿Me oyes? Que cuando mañana tú vayas al trabajo y te sientes en tu mesa de trabajo, tu compañero vea a Cristo en tu vida. Que tu esposa vea a Cristo en ti. Que la santidad de Cristo sea tu esencia natural de vida cristiana. Hermanos, perdonadme esa insistencia. No sé cuándo el Señor me va a llevar a su presencia. No sé cuánto camino tengo por recorrer. Pero si fuese esta la última vez que predico, tendría que decirte, sed santos. Porque yo soy santo. Soy santo. El Espíritu Santo trabaja en el nuevo nacimiento. Leo un texto bíblico, Tito 3:5. No salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma tu vida, ¿verdad? Te ha regenerado y el Espíritu Santo ha implantado a Cristo en ti y te ha puesto aquí en Cristo. Eso es la regeneración. Ahora, el Espíritu Santo manifiesta su presencia en el amor de Dios derramado en tu corazón. Y el mandamiento de Jesús sobre el amor fraternal, amaos como yo os he amado, se cumple cuando el Espíritu Santo produce en tu vida lo que es expresión personal en el seno trinitario. Él expresa el amor, ¿verdad? Por tanto, si Él derrama el amor en tu corazón, ¿para qué es? Para que lo ames. Déjame decirte esto de nuevo, lo dije antes, perdonadme la reiteración. Un ministerio que no sea movido por el amor no es ministerio. Y cada uno de nosotros, yo esta noche, tengo una necesidad, ¿sabes cuál es? Que cuando ahora me vaya a acostar, tengo que preguntar en oración al Señor, ¿qué estás haciendo en cuanto al amor? Puedes conocer teología, no sé lo qué, no sé cuánto. Si no tienes amor, no estás cumpliendo lo que Dios, el Trino Dios, hace en tu vida. Porque Dios es amor. ¿Entendemos eso o no? Hermanos míos, menos teología y más Biblia. Amén. Menos definiciones y más relaciones. El Dios de la Biblia lo podemos definir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los atributos comunicables, incomunicables, todas esas cosas. Podemos definir a Dios. Dios no está para ser definido, está para ser vivido. Y naturalmente, esto es un desafío colosal. Si alguien se lleva el libro mío de Trinidad, le recomendaría 4 o 5 mejores. Pero si se lleva el libro de Trinidad, no es para que sepas mucho de Dios, es para que vivas a Dios. Y Dios está pidiendo al pueblo en Hispanoamérica, necesitamos un cambio. 500 años de historia de la Reforma se han hecho viejos. Necesitamos una nueva reforma. Y yo confío, sueño, permitidme que lo diga así, yo sueño con que se escriba la historia del Evangelio en Hispanoamérica. El gran avivamiento que todos deseamos en Hispanoamérica. ¿Lo deseas? Bien.
Pues yo quiero que en ese libro haya una nota que diga así: este avivamiento comenzó el día 9 de septiembre de 2024, cuando un grupo de personas reunidas para escuchar algo acerca de Trinidad entendieron que Dios demandaba fidelidad y compromiso con Él, y volvieron incondicionalmente a Dios. Cuando esto se produce, Dios hace su obra, aviva su obra, y el Evangelio crece y se desarrolla. Queridos míos, estaré orando por el Evangelio en Colombia. Cuando lleguemos a nuestra iglesia en Vigo, no tengo más opción que dar un informe de lo que he hecho por acá. Y los grupos de oración tendrán como referencia orar por este ministerio. Van a estar orando por vosotros. Y pido que oréis por nosotros también. Amén. Amén. Tenemos ministerio por delante y sobre todo tenemos una necesidad urgente: seleccionar la forma de hacer el ministerio el año que viene. No podemos estar echando la lengua afuera por querer atender 1000 cosas a la vez. Queremos pedir al Señor: dirige tu obra, y nosotros estamos. Dios no te llama para quemarte. Eso es tontería. Te llama para que le sirva. Cuando quiere un mártir, lo selecciona y lo hace. Pero no seas tú mártir, porque vas a llegar al cielo y te va a decir: yo no te pedí eso, bajo ningún concepto. De modo que orad por nosotros, estaré orando por vosotros. Y queridos míos, gracias por vuestra atención. A Dios la gloria. Amén. A nosotros sus bendiciones. Qué gran conclusión, ¿cierto? Sí. Todos en esta noche salimos desafiados, amén. Bueno, mis hermanos, quiero pedirles por favor nos regalen unos minuticos antes de finalizar. Vamos a estar organizando la mesa donde el pastor Samuel estará con la firma de los libros. Pero antes, mis hermanos, de poder dar algunas instrucciones, indicaciones para cómo vamos a hacer, algunos pastores, algunos hermanos se han acercado